Hola, en este video hablaremos sobre el desarrollo de la tarea número 3 de transferencia de calor. Mi nombre es Roberto Lagos y mi compañero Sebastián Rojas. En este problema se analizará el caso de una placa plana donde sobre ella existe un flujo de aire el cual variará su dirección dependiendo del valor de θ. Otros parámetros variables son la velocidad del aire, V infinito, la temperatura de la superficie de la placa, Ts, y otros parámetros fijos en este problema que son T infinito, que es la temperatura del aire, y la longitud de la placa, que son 4 metros. Entonces vamos a analizar 12 casos. El objetivo de este problema es calcular el calor transferido por convección de la placa al aire usando relaciones semiempíricas en los 12 casos y compararlos con estos mismos valores hechos en una simulación ANSYS para ver qué tan fidedigno es el uso de estas relaciones. Para desarrollar el problema debemos ocupar diferentes parámetros del aire según la temperatura en cual trabajemos. No vamos a trabajar ni con la temperatura de la superficie de la placa ni con la temperatura del aire, sino con un promedio entre ambas que se puede ver en la expresión en rojo, en donde tendremos diferentes valores de viscosidad cinemática, calor específico y viscosidad dinámica. Tendremos un solo valor de constante de conductividad térmica debido a que las simulaciones hechas en ANSYS están hechas solamente con un valor de esta constante. El número dimensional de Reynolds nos permite saber en qué tipo de flujo tenemos en un caso, y para el caso de una placa plana, esta transición de laminar a turbulento ocurre en un Reynolds igual a 5 por 10 elevado a 5. Sabiendo lo anterior y despejando desde la expresión número 1 x, obtenemos la expresión número 2 para un x crítico, es donde ocurre la transición de laminar a turbulento. La velocidad que hay en la expresión número 2 es la que se encuentra paralela a la placa, por eso que debemos adecuar la velocidad para nuestro caso, la cual va a ser igual a la velocidad del aire multiplicado un coseno de θ. Sabiendo lo anterior es que podemos adecuar nuestra expresión número 2 y obtener una expresión número 3 para el x crítico. Y entonces, reemplazando para nuestros 12 casos, obtenemos los valores de x crítico que se ilustran en la tabla número 1, donde se puede concluir por medio de la tabla número 2 que en solamente 3 casos tenemos flujo turbulento sobre la placa y en los demás casos esta turbulencia ni existe. Para saber qué valor de coeficiente de convección utilizar debemos ocupar las relaciones semiempíricas, las cuales utilizan números dimensionales para obtener los valores de coeficiente. Las relaciones semiempíricas que vamos a utilizar en nuestra tarea son las que se ilustran en el PPT, para el flujo laminar y para el flujo turbulento, y la cual ocupa el número de Reynolds visto anteriormente, el número adimensional de Nusselt y el número adimensional de Planck. Como se puede ver, en algunos números dimensionales existe una dependencia de x, lo que quiere decir que nuestro valor de coeficiente de convección depende de la posición donde evaluemos. Además, también el valor de coeficiente depende si existe una transición de laminar a turbulento, debido a que nosotros en esa transición cambiamos el tipo de expresión que ocupamos. ¿Cuántas divisiones utilizar para tener una correcta aproximación del flujo de calor? Para ello vamos a dividir la placa en diferentes trozos, ocupando trozos de 0,1 metro, 0,16 metros, 0,2 metros y 0,4 metros. Y en las dos siguientes gráficas a continuación se verá cómo varía el H a través de la placa en los diferentes casos de estudio, cuando no hay o hay turbulencia. En la primera gráfica, que no hay turbulencia, se puede ver que el valor de H para las diferentes curvas es prácticamente el mismo, por lo tanto es independiente del valor del trozo que ocupemos. En los casos donde hay turbulencia, existe un salto en el valor de H, el cual está mejor definido por valores más pequeños de trozo. Es tentador utilizar este valor más pequeño para realizar el problema, pero como es sabido, la transición de flujo laminar a turbulento no ocurre en un punto, sino que ocurre en un rango de puntos. Por lo tanto, utilizar una pendiente para definir esta transición es la mejor aproximación a la realidad. Es por esto que vamos a ocupar, se puede ocupar trozos de 0,16 metros o trozos de 0,2 metros. Para nuestro caso, o el desarrollo de la tarea, vamos a utilizar trozos de 0,16 metros, que son 25 divisiones. Ahora se nos pide calcular el calor transferido por unidad de área de la placa. Para ello, como ya obtuvimos el coeficiente de convección en las divisiones que hicimos en la placa, podemos calcular el calor transferido en cada sección mediante la ecuación H por el largo de la sección por la diferencia de temperatura igual al calor transferido por unidad de área. Luego, al calcularlo en cada sección, hacemos la sumatoria de cada una de ellas y obtenemos el calor transferido total por unidad de área, el cual se presenta a continuación y se puede comparar con el obtenido por el programa ANSYS, donde las variaciones que hay se deben a que nosotros consideramos la componente horizontal de la velocidad y despreciamos el aporte vertical
que hace la velocidad para la transferencia de calor. Ahora se muestran los gráficos del coeficiente de convección en función de la posición en la placa, donde podemos ir viendo para cada caso y se puede ver claramente el salto que ocurre en algunos gráficos cuando pasa de laminar a turbulento. Ahora se nos pide calcular un coeficiente de convección global. Para esto, como ya tuvimos el calor transferido, podemos, con este calor ya calculado en el ítem anterior, despejar el coeficiente de convección, dividiéndolo por el largo de la placa y por la diferencia de temperatura. Entonces podemos ya calcular un coeficiente de convección general para utilizarlo, el cual se muestra en la siguiente tabla.